buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted vea el presente video. Hoy narraremos una historia denominada Los tres amigos inseparables. Abro comillas. Era un atardecer normal, o al menos eso parecía. El crepúsculo era dorado. En aquella calle se encontraban jugando fútbol tres amigos. El clima estaba perfecto para una reta de fútbol. Las risas de aquellos tres pequeños retumbaban a lo lejos y sus estrategias eran comunicadas con gritos. Pásame la pelota, por aquí, pítale, falta, foul, no juegues cochino. Los chicos disfrutaban mucho de su divertido juego. Corrían por aquí y por allá con su pelota. Para ellos la felicidad consistía en aprovechar la tarde. Con sus juegos eran felices, pues eso era lo que les daba alegría. Pateaban la pelota por aquí, por allá, por toda la enorme calle que parecía estar hecha solamente para el solaz y esparcimiento de aquellos niños. Era una de esas épocas pasadas, donde la tecnología aún no gobernaba al ser humano. Había una temporada de jugar bolillo, de jugar al trompo, de jugar al valero, a el que mete su gol para, al básquetbol, a las cuartas, a medias, caballito de 20 pasos, al tacón y a las canicas. Temporada de palotes y, a diferencia de hoy, no existía el bullying, porque todo se arreglaba con un tiro, o sea, una pelea entre el abusivo y su supuesta víctima, donde los amigos hacían un círculo y unos traían a uno de los combatientes y como secos de voz, de pleito, le decían a su combatiente la técnica a seguir. Descuéntalo luego, tírale a la cara, dale de codazos, agárralo de las greñas y abarátalo, dale un rodillazo en los genitales, etc. El otro contendiente era solícitamente asesorado por otro grupo que se lo llevaba. Una vez ya asesorados en las técnicas del combate a seguir, los gladiadores acordaban la pelea. Había dos opciones: a mano limpia o como caiga. A mano limpia era lo que después se llamó un tiro de caballeros, o sea, no se podían pegar en los genitales. Cuando uno de los combatientes caía se le dejaba parar y cuando uno se daba por vencido bastaba con decir ya estuvo, me doy, ahí muere o alguna cosa parecida. El pleito también podía terminar porque los separaban, porque aunque uno de ellos no expresara que ya no quería seguir peleando, era tan visible la superioridad del otro que los demás, ya cansados de ver cómo no se defendía, digamos que lo rescataban de su victimario. Pero a pesar de esto, se respetaba tanto al que ganaba como al que perdía, porque habían demostrado su hombría. El tiro, caiga como caiga, implicaba golpes prohibidos y golpear al caído. Pero regresando al momento
que nos ocupa. Al final de aquella cuadra se encontraba una casa grande con construcción antigua, fachada de color naranja, y el techo era adornado por tejas de color café con un detalle rústico. La propiedad era habitada por una mujer de aspecto altanero. Tenía una actitud de pocos amigos, que cuando salía de su casa no le dirigía la palabra a ningún vecino. Cuando la veían en la calle, los niños decían: "Es una bruja", y acto seguido salían corriendo asustados. Cuando la miraban asomarse por la ventana de su balcón y le gritaban bruja, hechicera y demás linteses, ella molesta les gritaba enojada desde lo alto: "Lárguense de aquí, chamacos latosos". Aquella mujer, a quien llamaban bruja, era doña Berta, una mujer de más de 70 años que vivía sola en su enorme casa. Tenía el cabello muy largo de color negro, que impresionaba a los vecinos por no tener una sola cana que demostrara su edad. La señora había vivido toda su vida en aquella propiedad que, por alguna razón, siempre estuvo sola, sin que se supiera que tuviera algún familiar, amigas, o se hubiera sabido que recibiera alguna visita. Por las noches se escuchaban ruidos que salían de aquellas paredes antiguas, murmullos y quejidos que incomodaban a la gente que vivía cerca de la casona. Se decía que si alguien entraba a ese lugar, no iba a poder salir jamás, porque doña Berta era cómplice del mismo demonio y de las entidades oscuras. La calle de aquella localidad donde se encontraba la casa de esa mujer es la protagonista de las retas entre los niños y los jóvenes de la colonia. Se cruzaban desafíos como aquellos de a ver quién camina por enfrente de la casa, a ver quién dura más tiempo parado frente a la puerta de esta casa, a ver quién toca la puerta, entre otros retos que de algún modo les hacían demostrar su valentía, su hombría, su arrojo. Lo mismo les sucedía a Josué y sus amigos, quienes querían experimentar cuál de ellos era el más valiente. De los niños de esa localidad, estos eran un grupito más. Esa tarde en que disfrutaban de sus juegos, Javier detuvo la pelota mirando para la vieja casona. Observó una mujer en la ventana que no parecía ser doña Berta. Aquella persona era joven, una dama de cabello rubio. Aquella bella dama le sonrió y le causó un fuerte impacto en la mente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedaste como congelado?, expresó Josué molesto. A lo cual el interrogado contestó: es que vi una mujer muy bonita en la casa de la bruja. ¿Estás loco, Javier?, preguntó Jacinto. Si ahí no vive nadie más que la bruja. Javier contestó: es verdad. Yo mismo la vi, era una mujer muy bonita y muy jovencita. Después de la discusión de los tres niños, cada uno se fue a su casa porque el sol ya se había ocultado, y aunque hubiesen querido hacerse los valientes, comenzaron a sentir miedo al estar junto a la casa de doña Berta.
Cuando los pequeños se retiraron, se observó que de la ventana los estaban observando. Era la misma mujer a la que le decían bruja. Ella miraba desde los altos de su habitación. Con sus ojos seguía los movimientos de los niños mientras que en sus manos sostenía un muñeco formado con hojas de maíz y le enredaba un hilo rojo alrededor del cuello. A la mañana siguiente se corrió una noticia entre los vecinos. Un hombre como de 40 años había amanecido muerto tendido en medio de la sala de su casa. Era inexplicable esa muerte, pues ese hombre no estaba enfermo y era muy joven para morir de causas naturales. Sin embargo, el hombre tenía marcas de estrangulamiento en su cuello, pero cuando las autoridades revisaron, no encontraron evidencia de allanamiento, ni de violencia, ni encontraron la cuerda con la que se pudo haber hecho eso, esas señas de estrangulamiento. Los vecinos comenzaron a preocuparse de la seguridad de su colonia. Prohibieron a los niños jugar hasta tarde en las calles, pero como era de suponerse, Josué y sus amigos no iban a hacer caso a esa nueva norma de sus padres. A pesar de lo ocurrido, había niños jugando como de costumbre, pero estos eran vigilados por sus padres. Jacinto iba rumbo a su casa, pero decidió mejor ir a visitar a sus amigos. Con su bicicleta se encarriló hacia ellos y en ese momento vio pasar a la señora de la casona, doña Berta. Sin querer chocó con ella, provocando que cayera al suelo la señora. La mujer furiosa lo miró con unos ojos resplandecientes, maldiciendo al pequeño en medio de la calle. «¡Maldito mocoso!», dijo varias veces. El niño, sin saber qué hacer por el miedo que le recorría el cuerpo, levantó su bicicleta y se fue a toda prisa a casa de sus amigos. Doña Berta se quedó en el suelo sin poder levantarse y cuando el pequeño iba ya muy lejos escuchó una voz que le susurró en el oído como si fuera alguien que estaba detrás de él: «Me las vas a pagar, maldito chamaco». Sin en cambio él sintió miedo, pero siguió su marcha. Llegó a casa de Josué muy agitado, apenas y le salían palabras. «¿Qué te sucede?», le dijo desconcertado Javier. «Me estaba persiguiendo la bruja», exclamó con la voz entrecortada, que casi ni se le entendían las palabras. De repente el cielo comenzó a nublarse, provocando fuertes rachas de viento. Jacinto se quedó mirando hacia el cielo y dijo a los demás niños: «Ella va a venir por mí, está enojada, pero yo no la vi cuando iba pasando, lo juro». Sus amigos se quedaron atónitos. Cruzaban miradas los unos a los otros, como preguntándose qué le sucedía a Jacinto. Sin embargo, al verlo muy agitado, se quedaron callados y esperaron dentro de la casa que la furia de los cielos se calmara. Entre mensajes a través de las miradas, Josué al final se animó a tomar la palabra.
pero en esos momentos miraron que su amigo comenzó a tirarse al suelo, tapándose los oídos. ¿Qué te sucede?, preguntó Josué asustado. El chico gritaba: ya déjame en paz, ya déjame en paz. Luego se levantó de golpe y salió a toda velocidad en su bicicleta. Los demás niños, sus amigos, fueron por sus bicicletas propias, con el propósito de alcanzarlo. Pero inesperadamente se le cruzó un enorme camión parecido a un tráiler en el camino que le impidió seguir a Jacinto. Del cielo comenzaron a caer gotas de agua acompañadas de granizo. El viento seguía soplando con fuertes ráfagas, como nunca las habían visto. Era tan fuerte el viento que volaban las hojas de los árboles y en algunas casas se despegaban las láminas. Los vecinos se refugiaban asustados porque jamás habían visto un fenómeno de esa naturaleza. Algo muy raro estaba sucediendo y no era nada bueno lo que estaba aconteciendo en esos momentos. Los amigos de Jacinto esperaron que cruzara el camión, pero por alguna extraña razón el vehículo no se movía y el chofer se les quedaba mirando fríamente con una sonrisa espeluznante. Sorprendidos se quedaron mirando el rostro de aquel hombre y cuando por fin movió el camión, Jacinto ya no estaba por ningún lado. Lo buscaron en sus lugares más concurridos, en el parque donde tenían su guarida secreta, en su casa, pero no estaba por ningún lado. Sus padres estaban fuera todo el día, visitando a un familiar enfermo, y él se había quedado porque prefería estar con sus amigos. Las manecillas del reloj indicaron que habían transcurrido ya unas horas y la tarde estaba a punto de caer, anunciando la fría noche. Jacinto no regresó y cuando los niños decidieron irse a sus casas, en el camino Josué encontró la bicicleta de su amigo cerca de la vieja casona. Levantó la mirada y en lo alto de la ventana vio que su amigo estaba gritando con desesperación y alguien lo jalaba para cerrar la cortina. «¡Se lo llevó la bruja!», exclamó, tomando su bicicleta para ir a casa de Javier. Al llegar los papás del pequeño le preguntaron qué era lo que estaba pasando, pero no quiso contar nada, porque sabía que no le iban a creer. Cuando Javier apareció, Josué fue con él para contarle lo que había visto en la casa de doña Berta. Entonces recordaron las palabras de Jacinto. Segundos antes de la tormenta, Javier mencionó las palabras que dijo Jacinto en ese momento. Después Josué pensó que tal vez se refería a la bruja, porque de otro modo él se hubiera explicado, pero que no le dio tiempo de hablar o decir algo. «¿Y si le decimos a mis papás?», decía Javier convencido. «¿Cómo crees? Estoy seguro de que no nos van a creer», dijo Josué preocupado. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a dejar ahí a Josué que se lo coma la bruja?». Los niños estaban preocupados por el destino de su amigo. En ese momento la ventana de la habitación se abrió de golpe, provocando chirridos en las bisagras. Josué se quedó mirando al otro niño sin saber qué decir o cómo actuar. Solo les quedó como recurso volver a cerrar la puerta para tranquilizarse. «¿Lo ves? Es una señal», dijo Josué. «Solo es el viento», añadió Javier para tranquilizar a su asustado amigo.
Siento que Jacinto nos está pidiendo ayuda. Él está en peligro. Aquellos niños permanecían en silencio, pensando en la habitación de Javier mientras que la luna brillaba en lo alto, dejando ver su forma redonda y llena. Pero en esos momentos pasó algo tenebroso que hizo exaltar a los dos pequeños de miedo. La ventana que daba hacia el exterior comenzó a empañarse como si una nube de vapor la envolviera. De inmediato los niños quedaron paralizados al ver que el rostro de su amigo se dibujaba. Sí, se había formado una cara con una mueca. Se apreciaba en esta que el chico pedía ayuda. Era el rostro de su amigo, y entonces se les heló la sangre cuando escucharon un grito ahogado que estremeció los oídos de los pequeños. Entonces salieron corriendo de la habitación sin darse cuenta de que sus padres de Jacinto estaban en la sala. ¿Ustedes saben dónde está mi hijo?, preguntó la madre muy alterada. Los niños solo cruzaban miradas porque sabían perfectamente que si decían algo no iban a creerles. Deseaban tanto contarle a los padres de Jacinto lo que habían mirado y lo que sucedió en la última vez que lo vieron. Necesitaban a alguien que les ayudara a buscar a su amigo. Entonces Javier no aguantó más y dijo: «Se lo llevó la bruja». Aterrado, descubrió su pensar a los padres del desaparecido. «¿Qué estás diciendo?», dijo la madre a Jacinto. ¿A Jacinto? ¿A Jacinto se lo llevó la bruja? ¿Cuál bruja? El pequeño le contestó: «A Jacinto se lo llevó la bruja de la casona. Ahí lo vi con mis propios ojos». Estamos muy preocupados por nuestro hijo. Creo que no es el momento de decir cosas sin sentido. ¿No creen, niños?, añadió la madre, desconcertada por las respuestas de los amigos de Jacinto. «Deben creernos», insistió Josué, con los ojos desorbitados. Pero los padres de los niños se quedaron mirándose entre sí por unos segundos. Luego les pidieron que fueran a la habitación de Javier y que llamarían para que lo recogieran. Los chicos no querían regresar a la habitación porque sabían que algo había en la ventana, pero al ver a los padres de Javier molestos, no les quedó remedio. Tuvieron que esperar ahí dentro. Al pasar una hora, los padres de Josué llegaron por su hijo, agradecieron las atenciones con el pequeño y se fueron a casa. En el camino el chico iba mirando por la ventana y justo cuando pasaron por la casa de doña Berta, algo se movió en la ventana de su balcón. De repente dio un grito asustado a sus padres y comenzó a decir que ahí estaba Jacinto. La madre le miró, el rostro empapado en sudor. Se preocupó
Al tocarle la frente, la madre vio y sintió que Josué estaba ardiendo en fiebre. El pequeño insistía en que allí estaba su amigo, mientras que la temperatura ya la tenía demasiado alta. Entraron a su casa y su madre de inmediato le dio baños con agua tibia para bajar la fiebre. Al estar en su cama, su mamá le dio una cucharada de jarabe que le hizo entrar en un profundo sueño. Josué, Josué, a lo lejos escuchó que le llamaban por su nombre y despertó de un golpe al reconocer la voz de su amigo Jacinto. Miró cómo la señora Berta le sostenía de su hombro enterrándole unas uñas puntiagudas y filosas. La sangre de su amigo caía a gotas en el suelo y poco a poco el rostro de aquella mujer se iba desfigurando hasta quedar en puro esqueleto. Abrió su boca sacando una horripilante lengua y con una carcajada burlona se dirigió a Josué diciendo: «No importa lo que hagan, ahora el mocoso me pertenece. Se quedará conmigo para siempre». El rostro de su amigo palidecía al estarse desangrando y moviendo sus labios morados. Solo alcanzó a decir: «Ayúdame, ayúdame, amigo». Josué se levantó de la cama con el corazón agitado. Buscó su chaqueta y salió de su casa sin que sus padres se dieran cuenta. A toda velocidad en su bicicleta, llegó a la casa de doña Berta y al llegar a la entrada, Javier ya lo esperaba. «¿Qué haces aquí?», dijo Josué asombrado. «Vi a Jacinto en mis sueños. Lo tiene la bruja», mencionó Javier sin poder controlar sus miedos. «Debemos entrar a buscar a Jacinto. Estoy seguro de que se encuentra ahí dentro». Javier quedó sin decir una palabra mientras que Josué trepaba la barda. En algún momento, algo le hacía dudar para entrar a buscar a su amigo, pero al ver que Josué tenía mucho más valor que él, decidió seguir con los planes de rescate. Treparon por la barda de la parte trasera subiendo por un árbol que siempre permanecía seco. Por alguna razón nunca le salían hojas a ese árbol. Subieron varias veces, pero en el intento siempre resbalaban. Pasaron como una hora intentando llegar hasta la cima, trepando un viejo castillo que salía de la barda. Los dos pequeños quedaron absortos al ver tan majestuosa casa. Era enorme y tenía un gigantesco jardín que se alumbraba por unas pequeñas lámparas en la entrada. Había un camino de árboles frutales que al parecer eran cerezos. Aquellas frutas eran muy caras en esa colonia. Los niños bajaron dando un enorme salto y cayendo en el pasto. Miraron con las pupilas de sus ojos dilatados semejante belleza. Asombrados, caminaron olvidando por unos momentos que estaban en la casa de doña Berta. Lentamente se fueron acercando a los árboles de cerezos. Estos estaban repletos de frutas y algunas se encontraban caídas en el suelo. Tomaron unos de los cerezos del suelo que se encontraban muy maduros. Con la textura se podía apreciar el jugo que contenían esas exquisitas frutas. Con la boca hecha agua, los niños intentaron morder la fruta de sus manos, pero en esos momentos una voz que decía: «No coman eso», los interrumpió y se echaron a correr despavoridos. «Mejor vámonos», decía Javier con el rostro pálido.
Y vamos a dejar a Jacinto con la bruja, añadió Josué, con el corazón agitado que casi se le sale del pecho. Los dos niños se quedaron junto a la barda a punto de salir de la casa de doña Berta. Sin embargo, a lo lejos, por una ventana de la planta baja de la casa, miraron una luz que parpadeaba como queriendo comunicarse con los pequeños. Cuando Josué vio esa luz, le dijo a su amigo que alguien estaba en aquella ventana. Con el miedo que recorría el cuerpo de los dos amigos, motivados por la curiosidad y al mismo tiempo las ganas de volver a ver a Jacinto, caminaron en dirección a la luz y al llegar una ventana estaba abierta. «Mira», dijo muy, pero muy asustado Javier. «¿Podemos entrar por acá?». Trepando la ventana para ser el primero en ver el interior, entraron a la casa, que estaba algo oscura, pero se alumbraba con una luz muy tenue que venía de una lámpara vieja que colgaba del techo. Se observaba que los demás focos estaban fundidos, porque incluso algunos se prendían y se apagaban haciendo un cortocircuito. Josué comenzó a caminar observando el interior. Tenía unas enormes escaleras que subían a una segunda planta, y a un lado se encontraba una sala muy grande, con sofás viejos y antiguos. Lo que más llamó la atención de los pequeños fueron las estatuas que se encontraban en cada esquina de la casa. Incluso estaban formadas en varias hileras. Estas figuras tenían formas de niños con expresiones distintas, algunas de tristeza, otras de sorpresa, pero también había estatuas que tenían una expresión de horror. Los pequeños se dieron cuenta que eran de su mismo tamaño. Asombrados por las imágenes, que al parecer eran como de piedra, se quedaron mirando el uno al otro, cuando de repente murmullos se escucharon. Risas y llantos se podían apreciar en voz baja. Los pequeños, asustados, corrieron hacia la escalera y Javier insistía en que salieran de aquella terrorífica casa. Pero Josué no quiso, porque creyó haber escuchado la voz de Jacinto. En lo alto de las escaleras, dijo: es él, vamos». Lo exclamó corriendo hacia las escaleras que subían a un pasillo. En ese instante las puertas de las habitaciones se abrieron de golpe, dejando ver en el interior velas prendidas que estaban en el suelo. Luego la risa de una mujer burlona comenzó a salir de las paredes de la vieja casa. Los niños, al presenciar tan escalofriante escena, decidieron volver a la salida, pero al bajar de nuevo las escaleras, la ventana por donde habían entrado se cerró de un portazo, dejando a los pequeños atrapados en el interior de esa casa. Javier comenzó a llorar desconsolado. Decía que la bruja los iba a matar, mientras que su amigo lo trataba de tranquilizar para que buscaran otra manera de poder salir de aquella casa de inmediato. Las estatuas que estaban en la sala se comenzaron a mover, llegando hasta donde se encontraban los pequeños. Ellos, al mirar lo que sucedía, se hicieron para atrás, quedando pegados en la pared. Pero algo ocurrió que les hizo gritar de terror. Unas manos salieron de las paredes y los sostenían por todo el cuerpo. De pronto la risa burlona
se iba acercando, haciendo que las estatuas y las manos se dejaran de mover. En un instante los niños cayeron al suelo y al levantarse tenían frente a ellos a aquella mujer. Era doña Berta, que les preguntó: ¿qué están haciendo aquí, mocosos? ¿Les gustó mi casa para quedarse a vivir aquí? Ella echó una carcajada. ¿Dónde está Jacinto?, preguntó Javier con las manos temblando. Oh, su amigo. Él se quedará a vivir en esta casa. No tiene opción. ¿Quieren acompañarlo? Ella sacó una horripilante lengua. Los ojos de doña Berta comenzaron a iluminarse y las lámparas del techo se menearon de manera violenta. Javier tomó de la mano a Josué para echarse a correr hacia la puerta, pero ésta se encontraba cerrada con un enorme candado. Intentaron tocar la cerradura, pero les quemó la mano. Estaba de color rojo, muy caliente. Doña Berta se iba acercando a los pequeños y las estatuas de la casa comenzaron a moverse, emitiendo sonidos desgarradores. Entre algunos llantos, los ojos de aquellos niños de piedra lloraban lágrimas de color negro, y justo detrás de un viejo reloj estaba una que se parecía mucho a Jacinto. «Josué, mira», gritó Javier, «es Jacinto». La estatua que se parecía a Jacinto estaba con una expresión de tristeza por detrás de un reloj que estaba a un lado de la escalera. Tenía la misma ropa del día de su desaparición. Cuando los niños se acercaron a mirarla, no cabía duda de que era su amigo Jacinto, pero este estaba convertido en piedra. Doña Berta comenzó a perseguir a los niños por toda la casa, evitando que ellos salieran por alguna ventana. La señora comenzó a emitir sonidos extraños, como voces distorsionadas, maldiciendo a los pequeños. De pronto su rostro comenzó a cambiar y ahora aquella mujer dejaba mostrar su rostro tétrico. De sus pómulos colgaban pedazos de carne en proceso de descomposición y sus ojos emitían un brillo de color rojo. Los niños aterrados se encerraron en una habitación iluminada por varias velas. Ahí se escondieron tratando de abrir la ventana que se encontraba cerrada. Y justo cuando Javier había logrado abrirla, una voz de mujer se escuchó. «Así no van a poder salir. Si quieren yo les muestro la salida», decía una mujer muy bonita con camisón blanco que se iluminaba con la luz de las velas. «¿Quién eres tú?», dijo Josué. «Yo vivo aquí, pero vamos antes de que ella aparezca». Abrió la puerta para que los niños salieran sigilosamente por el pasillo. Caminaron sin hacer ruido hasta entrar por otra habitación. Allí había una cama y algunas muñecas formadas en un estante. Debajo de un buró, la joven abrió una puertecita pequeña usando una llave. Les dijo que entraran ahí y que los llevaría hasta donde estaba el jardín. «El Señor es mi pastor», empezó a decir uno de los niños. La señora Berta buscaba desesperada a los pequeños, pero no los halló por ningún lado.
De repente miró a la joven del camisón blanco y furiosa le dijo, eres una estúpida. Ya teníamos más niños. ¿Por qué los dejaste escapar? La bella joven contestó, no iba a permitir que los convirtieras en piedra, madre. ¿Que no lo entiendes? Necesito a esos niños para seguir viviendo. De lo contrario tendré que marcharme en la noche de luna llena del 31. Tú ya viviste demasiado, mamá. Creo que ya es hora de que debes marcharte. Doña Berta le dio un golpe en la cara con una barra de metal. Pero no le dolió. Tomando la barra de metal, la hija golpea a la señora Berta en la cabeza. Doña Berta, que en realidad era una bruja, cayó al suelo. Después miró que en extraño humo las almas de los niños salían de las estatuas. Esas nubes de humo formaban los rostros de los niños. Entre ellos estaba Jacinto. El tiempo de la bruja se había terminado, porque jamás se dio cuenta que esa madrugada era ya el día 31 de octubre y en cuestión de segundos ella fue desapareciendo. Se decía que ese pueblo hace mucho tiempo había sido lugar donde desaparecieron muchos niños, a los cuales buscaron pero no encontraron nada. Sin embargo, después de un tiempo, ese suceso dejó de repetirse, pues la señora Berta ya tenía suficientes almas atrapadas en su casa. Las utilizaba para que su alma de bruja, de ser maligno, siguiera extendiéndose en el mundo terrenal. Sin embargo, llegó el momento en que esas almas ya no fueron suficientes y por ende necesitaba atrapar nuevos niños. Jacinto fue la primera víctima de su nueva ola de desapariciones que tenía planeada. Él quedó atrapado en una estatua, pero logró liberarse cuando se le había acabado el tiempo a la bruja. Los dos amigos corrieron desesperados cruzando el jardín, treparon la barda para salir de la casa de la señora Berta, logrando salvarse de las garras de esa malvada bruja. Días después encontraron el cuerpo de Jacinto en el río. Al parecer se había ahogado, pero en el fondo los dos niños sabían que la culpable había sido la bruja. No se le volvió a ver en la casa. Los vecinos pensaron que tal vez se había muerto, pero al entrar a buscarla no encontraron nada, aunque la gente que pasaba por ahí juraba ver a una mujer muy bonita en la misma ventana que usaba la bruja, y ésta les sonreía. Tiempo después, Josué fue a quedarse a casa de Javier. Aún no superaban la muerte de su amigo. En esa noche, los padres de Javier habían salido a la fiesta. Una fiesta a los que habían sido invitados, pero el niño no quiso ir. Por lo tanto,
dejaron a los niños de 11 años solos. Ellos, como eran valientes, no tenían miedo y se pusieron a ver películas por internet. En esos momentos un ruido se escuchó en la cocina. Javier bajó a ver si sus padres ya habían llegado, pero su asombro no tuvo explicación cuando miró en medio de la sala a la señora Berta, y junto a ella estaba su amigo Jacinto, al cual sostenía del brazo la señora Berta. Ella echó una carcajada y, burlándose del niño, expresó unas palabras demoníacas. Pensé que me habías olvidado. Pero ¿qué creen? Ya vine por ustedes. Cuando llegaron los padres de Javier, encontraron los cuerpos de los dos niños tendidos en la cama y sin vida. No tenían signos vitales y en sus manos se encontró un frasco de pastillas. Las autoridades concluyeron que se habían intoxicado y que esa intoxicación les había causado la muerte. De esta manera, doña Berta regresó por los dos niños que, sin pensarlo, irrumpieron su casa. La bruja se quedó con sus almas y dicen que en la vieja casona yacen juntas las tres estatuas de aquellos que fueron inseparables amigos hasta que una bruja se los llevó. Cierro comillas. Gracias por su preferencia, que usted la pase bien y lo invito a suscribirse a este canal, activar la campanita para que les sean notificados los nuevos videos y le deseo que pase usted un buen día. Gracias por su preferencia, que usted la pase bien.